Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Hola, en mi episodio pasado estuve hablando sobre la música y la comida mexicana. Y probablemente te dejé con hambre después de mencionar una lista grande con las mejores recomendaciones para todo tipo de gustos y presupuestos. Hoy voy a presentar mi último capítulo sobre México y dejaré la comida y la música para adentrarnos en algo que me encanta de la cultura mexicana y es su historia. Y es que cuando muchos escuchan sobre México y la historia se imaginan solo los aztecas o los mayas, pero los aztecas en especial que fueron reconocidos por la ferocidad de sus guerreros o la riqueza de sus ciudades. Además, ellos desarrollaron su propio sistema de escritura, con el que registraron sus historias, genealogía y creencias. Pero los aztecas no fueron los únicos indígenas que habitaron México antes de los españoles. Existieron varias civilizaciones, algunas muy antiguas, de las que aún no se sabe con certeza cuándo desaparecieron, por ejemplo. Lo que pasa es que la civilización azteca es una de las culturas precolombinas mejor documentadas, y por eso es la más reconocida. Antes de adentrarme en esas cosas, quiero comenzar hablando un poco más sobre la cultura azteca y algunos datos impresionantes para los que no conocen mucho sobre esta historia. Los aztecas también eran conocidos como los mexicas, y ellos eran un pueblo indígena que entre los años 1325 y 1500 creó uno de los mayores imperios del territorio mesoamericano. Originalmente, ellos eran un pueblo nómada, situado principalmente en las regiones del norte, concretamente en Aztlán, y de ahí viene el nombre azteca. Durante los siglos que gobernaron el territorio, ellos formaron una cultura rica en tradiciones, creencias, rituales e incluso gastronomía. Hoy en día, muchas de las creencias de la historia azteca siguen vivas y para muchos pueblos indígenas son muy importantes. La civilización de este imperio terminó con la llegada del conquistador Hernán Cortés, que llegó a México el 12 de agosto de 1521. El primer dato curioso que quiero mencionar es que los aztecas fueron la primera civilización en consumir cacao y bebidas de cacao. O sea, gracias a ellos existe el chocolate y el chocolate caliente. Para ellos, el cacao, el maíz y el aguacate eran alimentos sagrados, y por eso eran tan usados en la cocina. Similar a otras comunidades indígenas, los dioses de los aztecas eran relacionados a la naturaleza. Quetzalcóatl se llamaba el dios supremo, y después de este seguía Tlaloc, dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el del sol. Como los egipcios, los aztecas también construyeron templos y grandes ciudades. Y, como ya dije antes, eran muy buenos guerreros. Todos los hombres que nacían eran entrenados para ser guerreros. Y ellos fundaron una ciudad que se llamaba Tenochtitlán. Y esta es donde actualmente está la Ciudad de México. Los mexicas o aztecas desarrollaron unos conocimientos impresionantes sobre la agricultura, para lo que crearon calendarios en los que fijaban el momento de la siembra y la cosecha. Además, en medicina usaban plantas para curar enfermedades, e incluso tenían capacidad de curar huesos rotos, extraer dientes o detener infecciones. Además, las tradiciones religiosas y ceremoniales eran muy especiales, porque eran relacionadas siempre con las fuerzas de la naturaleza y los dioses que las representaban. Otras cosas importantes son que los mexicas supieron destacar en artes como la textil,
y por eso tienen unos de los tejidos más complejos y bellos de toda América. La metalurgia también fue de central importancia para ellos, porque con el uso del bronce y el hierro hicieron armas que los posicionaron por encima del resto de los pueblos. En 1519, cuando comenzó la llegada de los españoles a las tierras que hoy conocemos como México, estaban todos liderados por el conquistador Hernán Cortés. Y el imperio azteca contaba con la agrupación política más poderosa de todo Mesoamérica. Sin embargo, Hernán era un hombre muy observador e inteligente, y él rápidamente se dio cuenta del odio que sentía el pueblo por el alto mando de Tenochtitlán, y los convenció de luchar a su lado para liberarlos del dominio. Cuando llegaron a Tenochtitlán fueron recibidos por el emperador de Montezuma, quien al principio los consideró como seres divinos enviados por Dios. Después, no fueron tan buenos, Hernán Cortés los traicionó, asesinó a Montezuma, y en venganza, su hermano alistó tropas y formaron alianzas con las ciudades más cercanas para derrotar a los españoles. Cuentan las historias o las leyendas que la guerra comenzó, duró una semana y después los españoles se retiraron. Entonces, si las leyendas dicen que los mexicanos ganaron la guerra, ¿por qué desaparecieron los aztecas? Se cree que todo fue por una infección. Cuando llegó Cortés, había muchos indios y unas décadas después se estima que solo 1 de cada 25 sobrevivieron. Los últimos estudios apuntan que la bacteria Paratyphi C, que es básicamente salmonela, fue mortal para ellos. Los científicos creen que podía tratarse de la bacteria que causó el brote más mortífero de toda la historia. Ok, y ahora después de esta clase de historia, voy a hablar de qué puedes visitar. Cerca de la Ciudad de México hay 2 atractivos arqueológicos de los aztecas. El primero es el Templo Mayor, que es una construcción magnífica que fue hecha en la capital del imperio, Tenochtitlán, que actualmente es Ciudad de México. Este monumento azteca era una pirámide construida en varios niveles. Era considerado un lugar sagrado, y el Templo Mayor era el centro ceremonial y religioso de la capital. Tristemente, los restos no fueron cuidados, y cuando empezó el desarrollo económico de la ciudad, se destruyeron para poder hacer edificios. Sin embargo, aún sobran algunos lugares que puedes visitar y hay un museo en el que se puede conocer la historia de Tenochtitlán desde su fundación en 1325 hasta su desaparición en manos de los españoles de 1522. Y se puede ver sus ruinas. Todo en la Ciudad de México. El segundo atractivo azteca está en las afueras de la capital, y es el Templo de Tenayuca. El edificio se encuentra en el Valle de México, precisamente en San Pablo, Tenayuca. La Gran Pirámide fue descubierta entre 1925 y 1930 y es el único monumento azteca visible en este sitio arqueológico. This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Un error común es pensar que las enormes pirámides de Teotihuacán son aztecas. Esto no es cierto. Sin embargo, este es claramente el lugar arqueológico más importante que puedes visitar si vas a Ciudad de México. Teotihuacán es uno de los centros arqueológicos más impresionantes. La ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 a.C. hasta el 650 después de Cristo aproximadamente. Está ubicada solo a 50 kilómetros de la Ciudad de México. Y, aunque Teotihuacán está siendo investigada científicamente desde hace más de un siglo, se cree que solo el 5% de las ruinas han sido excavadas. Entonces, ¿qué es Teotihuacán? En esa época fue un poderoso centro político, militar, económico y cultural que influenció a todo Mesoamérica. Cuando fue importante, más de 150,000 habitantes vivieron en un área de unos 20 kilómetros cuadrados. Y por eso Teotihuacán era una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. Aún se desconoce con exactitud quiénes fueron sus habitantes o las razones por las que lo abandonaron
en el año 650 después de Cristo. Ni siquiera se sabe sobre la denominación original. Cuando los aztecas llegaron desde el norte hasta la primera mitad del siglo XIV, descubrieron esta ciudad en ruinas. Y ellos fueron los que la nombraron Teotihuacán, que significa el lugar en el que fueron creados los dioses, y la relacionaron con su propia mitología de creación. También los nombres de Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, así como la Calzada de los Muertos, se los inventaron los aztecas. Pero, acuérdate, ellos no las construyeron, solo las bautizaron. Existen teorías sobre la construcción de estas pirámides, que se le atribuyen a un grupo llamado teotihuacanos, pero se sabe muy poco sobre este grupo. Teotihuacán estaba estructurada por amplias calzadas y tenía una diferente provisión de agua y un sistema de desagüe. Las pirámides, templos y palacios estaban recubiertos y adornados con murales de colores. Además, había edificios públicos y diferentes barrios residenciales. Teotihuacán se cree que fue una ciudad cosmopolita, que hospedaba una cantidad considerable de extranjeros. Las pirámides más importantes y las que puedes visitar son la Pirámide del Sol, que tiene 63 metros de altura, con un largo de 225 metros, y la Pirámide de la Luna, que tiene 40 metros de altura y 2 kilómetros de largo. En el extremo sur del predio, del cual solo se excavó una parte, está el Templo de la Serpiente Esplumada y el Dios de la Lluvia, decorado con 365 cabezas de estos dioses. La enorme riqueza de Teotihuacán se basa, sobre todo, en el monopolio de la obsidiana. Probablemente has escuchado de esta pequeña joya negra que era muy popular en las cercanías de la ciudad y tenía uno de los yacimientos de obsidiana más importantes de todo Mesoamérica. Otro valioso producto de esta ciudad era la cerámica y la producción de espléndidas vasijas de 3 patas. Se cree que había una extensa red comercial y un monopolio de comercio, y por eso había una concentración de productos que hicieron que Teotihuacán expandiera su poder y su influencia a otras regiones de Mesoamérica. Las leyendas dicen que las pirámides fueron construidas en una competencia con respecto a quién llevaría la luz en el cielo. 2 voluntarios dijeron que ellos lo harían. Espero decir sus nombres bien. El primero es Tecusitecalt y el segundo era Nanahuatzin. Para la historia me voy a referir como Tecu y Nana. Pero bueno, el caso. Esos 2 voluntarios prepararon sus ofrendas, hicieron penitencias y todo en unos montes que les habían construido los dioses con las rocas. Después, al terminar todas sus ofrendas, los dioses dijeron que necesitaban un último sacrificio. Los 2 se tenían que lanzar al fuego. Tecu no fue capaz, pero Nana sí se lanzó a las llamas. En esos momentos, un águila descendió hacia la hoguera y súbitamente un ocelote brincó y, cuando las llamas casi se apagaban, salió. De esta forma, se explica el negro plumaje del águila y las manchas del ocelote. Desde ahí salió el ganador Nana para llevar la luz, con su fuego a través del cielo, convirtiéndose en el sol. Tecu se quedó en el segundo lugar y solo fue capaz de llevar la luz durante las noches, pero sin calor. Por eso se cree que se crearon los templos del sol y de la luna. Las pirámides son un atractivo impresionante y definitivamente vale la pena visitarlas. Necesitarás conseguir el transporte desde y hacia la Ciudad de México, pero como es relativamente cerca, podrías incluso ir en un Uber, en un taxi o con un carro alquilado. En Teotihuacán es muy popular montar en globo. Personalmente yo no lo hice porque no me interesaba mucho sobrevolar las pirámides. Yo prefería verlas de cerca en el piso. Pero si nunca has montado en globo o te apasiona la idea, sí podrías hacerlo. Solo ten en cuenta que esto va a ser relativamente caro, como todas las montadas en globo. La mayoría de vuelos en globo se hacen al amanecer para tener las mejores vistas. Entonces, si lo quieres hacer,
te recomiendo llevar ropa abrigada, como chaquetas, porque estar volando en globo al amanecer no es muy caliente. Además, te recomendaría agendarlo con anticipación, porque probablemente así consigues mejores precios. Y además, si vas a montar con más de una persona, puedes pedir un descuento para los dos. Bueno, independiente de si montas en globo o no, sí deberías visitar las pirámides desde abajo. Puedes subir a pie las pirámides y tener una vista panorámica de Teotihuacán, que definitivamente vale la pena. Si no tienes restricciones físicas o de salud, recomiendo que por lo menos subas a la cima de la pirámide de la Luna. Esta es más pequeña y te da vistas increíbles sobre la pirámide del Sol y todo el terreno. Si después de subir la de la Luna aún quieres más, ahí sí puedes ir a la pirámide del Sol. Esta es más grande, por lo que será más difícil subirla. Los escalones son más altos y creo que en la vista es parecida a la de la Luna, pero se siente bien caminar y subir por ruinas que tienen más de 15 siglos. Eso sí, lo que debes llegar a las pirámides es agua y bloqueador. Durante el día hace bastante calor y como estarás subiendo y bajando pirámides te vas a deshidratar. Entonces asegúrate de llevar estas dos cosas para evitar una mala experiencia. Y obvio, recuerda llevar mucho espacio disponible para fotos, porque vas a tomar muchas y te vas a impresionar. Espero que después de escuchar este episodio sepas un poco más sobre los aztecas y sobre las pirámides de Teotihuacán. Comparte este podcast con alguien más para que él o ella también pueda conocer todos estos lugares. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast. Y te espero la próxima semana para viajar a un nuevo país latinoamericano, Argentina. ¡Buen viaje!